llamamiento que se está haciendo en diferentes ciudades del mundo a esta misma hora. Y no nos podían dar una mejor noticia que la que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Oficialmente, el Gobierno Nacional de Colombia ha iniciado diálogos públicos con el ELN a partir del día de hoy. Movilízate por la Paz es una iniciativa de ciudadanos y ciudadanas que a lo largo de años ha venido luchando y reivindicando la salida política al conflicto social y armado que vive Colombia. Nunca antes hemos estado más cerca de conseguir la anhelada paz. Nunca antes se han logrado tantos avances en las negociaciones entre el gobierno y las FARC, pero nunca antes hemos tenido tanto peligro en perder todo lo que se ha avanzado hasta el día de hoy. Estamos a puertas de unas elecciones trascendentales en Colombia. El próximo 15 de junio se decide la suerte de quién conducirá los destinos del país durante los próximos 4 años. Y los colombianos y colombianas tenemos la responsabilidad de tomar la decisión de quién queremos que esté ahí. Y es que hoy estamos decididos a no renunciar a la paz y a los avances que se han dado en torno a la negociación en La Habana. Y por eso hoy nos hemos congregado aquí para hacer una defensa sin dilaciones del proceso de La Habana. Una defensa, un saludo alegre por lo que ha pasado con el ELN y una apuesta porque por primera vez sectores que parecían irreconciliables nos hemos juntado en el Frente Amplio por la Paz para pedir la reconciliación nacional. Hoy todos y todas hablamos un solo lenguaje y es la salida negociada al conflicto armado en Colombia y la reconciliación nacional. Por eso nos tenemos que felicitar por actos como esto y porque a partir de aquí, si logramos continuar el proceso, seguramente podremos ver a una Colombia reconciliada y democrática. Un aplauso para todas y para todos ustedes porque se lo merecen.